Saludamos a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Hoy les invito a abrir la palabra de Dios en San Mateo capítulo 18, versículo 15 al 22. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Hoy pedimos que tu palabra, al ser predicada, Señor, sea ese martillo que rompa la roca, Señor. Que tu palabra hable a cada una de nuestras vidas, Señor, y venga, Señor, y haga el efecto a la cual tú lo has enviado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tiene el título ¿Cómo se debe perdonar a mi hermano? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando no perdonamos? Hoy veremos a la luz de la palabra cómo debo perdonar a mi hermano y qué sucede cuando no perdono. Entonces vemos que el Señor nos da instrucciones. Aquí el Señor le estaba hablando a sus discípulos y les decía: por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele, estando tú y él solos. ¿Sí? Este es el primer paso que tenemos que dar, hermanos. Cuando vemos que un hermano peca en contra nuestra, que hizo algo, ¿sí?, que no estuvo bien delante de Dios ni delante de mis ojos, tengo que ir a buscar a ese hermano, ¿sí?, para ponerme a cuentas con él y para que él también se ponga a cuentas conmigo, porque cuando hacemos esto, entonces estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y dice la palabra que si él me oyere, he ganado a mi hermano, mas si no me oyere, dice que tomo conmigo a 1 o 2 hermanos más, con los cuales voy nuevamente a él a hablar acerca de esa falta de perdón que hay. Y si aquella persona que en lo cual vamos y hablamos con ella no acepta, no quiere perdonar o ser perdonado, dice la palabra que si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenerle como gentil y publicano. Entonces vemos que los primeros pasos de obediencia que tenemos que dar es ir a buscar a este hermano, ¿sí?, hablar con él. Pero también vemos que toda desobediencia trae consecuencia. Cuando no obedecemos a la palabra de Dios, cuando no estamos allí con ese corazón humilde delante de él para obedecerlo como Dios lo manda, entonces vamos a tener consecuencias. Y quiero que veamos cuáles son esas consecuencias que tenemos cuando no perdonamos, o cuando alguien no nos perdona, qué consecuencias tiene aquella persona. Ahí continuamos viendo en la misma lectura y nos habla de los dos deudores. Y en Mateo 18:34 finaliza diciendo: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Entonces vemos que una consecuencia de ellas es entregada ¿a qué? A los verdugos. El verdugo es una persona muy cruel que castiga sin piedad, que atormenta o molesta mucho. ¿Quiénes serían estos verdugos entonces? Serían como los demonios, ¿verdad? Entonces, cuando yo no perdono o tú no perdonas,
vienen esos verdugos que son los demonios a atormentar a aquella persona que no perdona, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen esos verdugos? Colocan en ti resentimiento, odio, rencor. Y cada vez que tú ves a tu hermano o a tu hermana, lo ves venir, quizás le sacas el cuerpo, el quite para no saludarle, ¿sí? No lo quieres ver a los ojos, no lo quieres mirar. Esto hacen los demonios en nosotros. Ellos empiezan a atormentar nuestra mente para que cada día se crezca más esta falta de perdón, para que cada día no perdonemos a aquella persona que nos hizo el mal. Entonces, lo primero que se pierde entre el hermano y yo cuando no nos perdonamos es la comunión. La persona o el hermano, ya quedamos separados de esa comunión, ¿verdad? No vamos a tener comunión con el hermano, con la hermana. ¿Por qué? Porque tenemos resentimientos, porque tenemos rencor hacia ellos por lo que nos hizo o por lo que le hicimos a ellos. Ellos van a sentir lo mismo por nosotros también. Cada vez que miras a esa persona, a ti no te gusta, ¿cierto? Cuando no perdonamos a aquella persona, no la queremos ver, evitamos encontrarnos con ellas. Entonces ahí vemos que el verdugo está trabajando. Cuando nos negamos a perdonar, damos lugar al diablo. Porque esto es lo que pasa cuando tú y yo nos negamos a perdonar, ¿cierto? Y también contristamos al Espíritu Santo. Porque ¿cómo crees tú que se va a sentir el Espíritu Santo? ¿Cómo Él se sentirá si no perdono o tú no perdonas al hermano? Si nos vamos allí a Primera de Juan 3:15 nos dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él, ¿sí? Aquí compara que el aborrecer a mi hermano, el que yo aborrezca o el que tú aborrezcas a tu hermano, nos hace homicidas. Y la palabra de Dios dice que ningún homicida heredará el reino de Dios. Pero nos habla aquí y nos dice también que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. O sea, no podemos estar en esa comunión, ni con el Padre, ni con el Hijo, y al Espíritu Santo lo tenemos contristado, lo tenemos triste, porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Estamos en desobediencia, ¿sí? Esos demonios van a estar allí atormentándonos todo el tiempo. Pasará un día, una semana, un mes, unos meses, quizás un año. Ahora yo te pregunto a ti, mi querido y mi querida hermana, ¿a quién no has perdonado? ¿Te cuesta perdonar? ¿Con quién tú tienes esa falta de perdón? Mira todo lo que pasa por tu mente. Tan solo cuando tú ves al hermano o aquella hermana que no has perdonado, te das cuenta de que hay algo en ti, de que te hace falta algo, ¿cierto? Y es esa falta de perdón. Vamos a ver lo que nos habla la palabra de Dios en Efesios 4:32. Leo para ustedes a favor. Dice: más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Dice: bondadosos, compasivos, unos con otros, perdonándonos mutuamente, ¿sí? Yo perdono a mi hermano me perdona. Dice que así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Porque vemos en la palabra de Dios que Pedro también le preguntó al Señor: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Pedro preguntó 7, y Jesús le dijo: no, ni aún 7, sino 70 veces 7. O sea que esto quiere decir que todas las veces que mi hermano me pida perdón, debo de perdonarle. Cada vez que él venga, así lo haga 7 veces durante el día, debo de hacerlo. Y esto lo debo de hacer, ¿qué? Por obediencia a la palabra.
También la palabra de Dios nos manda en Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces vemos también que cuando vamos a ofrendar o a diezmar, tenemos que tener presente esta palabra que Dios nos mandó también, ¿cierto, hermanos? Porque muchas veces vamos y traemos la ofrenda aquí al altar y no hemos perdonado, o hemos ofendido a alguien y no hemos sido capaces de ir a pedirles perdón. Y la palabra de Dios nos insta a ir a buscar al hermano y a reconciliarme primero con él, para ahí sí venir al altar y traer mi ofrenda. Entonces vemos que algo que tenemos que hacer como hijo de Dios, dice la palabra, que ser imitadores. Ser imitadores como hijos amados, ¿cierto? Tenemos que imitar a Dios, imitarle en todo. Y más que todo la palabra nos enseña, porque aquí en Mateo 18 vemos que Jesús mismo les está enseñando a sus discípulos cómo se debe perdonar a mi hermano. Porque no puedo venir yo a un servicio aquí a la iglesia y tener ese resentimiento con mi hermano, con mi hermana, ¿sí? Porque eso está mal, hermanos, porque estamos desobedeciendo su palabra y porque yo no puedo estar con ese resentimiento hacia esta persona. También la palabra de Dios nos dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado. Mis queridos hermanos, cuando tú y yo no perdonamos, sucede algo, ¿cierto? Suceden cosas en nosotros. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, del 14 al 15, cuando el Señor Jesús estaba enseñando a sus discípulos el Padre Nuestro. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también os perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Entonces, de modo que si tú y yo no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos tampoco nos perdona. Por eso la palabra de Dios dice que de cierto os digo que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo, y que todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado allá en el cielo. Y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, si tú y yo no perdonamos, vamos a estar atados a esa falta de perdón, ¿cierto? Nuestro Padre que está en los cielos no nos va a perdonar. Y Dios no quiere eso. Dios, como nuestro Padre, quiere que seamos como Él. Vemos allí en Hechos, cuando en el capítulo 7, cuando Esteban fue apedreado, ¿qué hizo Esteban? Aún lo estaban allí maltratando, lo estaban golpeando. Y Esteban, ¿qué dijo? Que le dijo, Padre, no les tomes en cuenta su pecado, ¿cierto? Él les perdonó y le pidió a Dios que no les tuviera en cuenta ese pecado de que lo estaban apedreando. Aún nuestro Señor Jesucristo, estando allí en la cruz del Calvario, también dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que han hecho, no saben lo que hacen. Entonces, así nosotros como hijos de Dios debemos de hacer lo mismo, perdonar, ¿sí? En el momento que un hermano o una hermana me ofende, en el momento que me siento ofendida y que sentí de pronto ese dolor en mi corazón, debo cerrar mis ojos y decirle, Padre, lo perdono en el nombre de Jesús y te pido que tú también le perdones. Porque cuando tú y yo hacemos esto en el momento que somos ofendidos o que recibimos esa ofensa, recibimos esa sanidad divina de Dios de una vez, ¿sí? Porque vemos que el poder de la cruz es el perdón, ¿sí? Cristo murió para perdonarnos a nosotros y nosotros también tenemos que perdonar. Pero es en el instante, hermanos, que te ofenden a ti o que me ofenden a mí, donde debo de hacerlo. Porque si dejo pasar un tiempo, vienen las consecuencias a la desobediencia, ¿verdad? Empezamos a ser atormentados por esos verdugos, empezamos a tener esa falta de perdón, nuestro Padre no nos perdona.
Y también empieza a suceder muchas cosas en nuestras vidas que a veces no entendemos el por qué me pasa aquello, el por qué me pasa esto, pero es porque estamos guardando falta de perdón. Vemos que cuando no hay perdón, cuando no hay un verdadero perdón sincero de corazón, la persona queda atada. Y quien no perdona no puede desatarse a sí misma, ¿sí? Su palabra le dice que dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, cuando tú y yo perdonamos, nos desatamos, ¿cierto? Cuando yo no perdono, tú no perdonas, estás atado, ¿sí? Estás atado a que a la falta de perdón, estás atado a que los verdugos te estén atormentando. Y Dios no quiere eso para con nosotros. Él quiere que seamos benignos, que seamos buenos, que nos amemos unos a otros, que nos soportemos unos a otros. Entonces tenemos que ver, hermanos, nosotros no podemos seguir viviendo así. No podemos seguir viviendo, de pronto venir aquí a la iglesia a un servicio y con los demás hermanos bien, y con ciertos hermanos tener esta falta de perdón, que no lo quiero ver, no le quiero hablar. Eso está mal, ¿sí? El Espíritu Santo se siente triste cuando tú y yo tenemos esto, cuando tú y yo no perdonamos. El Espíritu Santo está triste, porque ¿cómo se va a sentir Él dentro de la otra persona y dentro de mí? Si ve que yo no le hablo, que yo evito encontrarme con ese hermano para no saludarle, evito no cruzar por el lado para no verle. No podemos seguir viviendo vidas así. Si somos hijos de Dios, tenemos que ser lo que somos, hijos de Dios, perdonadores, imitando a Dios como nuestro Padre Celestial. Yo en mi vida viví con mucho resentimiento, con mucho odio, hermanos. Lo digo por experiencia. Cuando tenía la edad de 19, 20 años, mataron a mi madre y me quedó un resentimiento, un dolor, y viví por más de 10 años resentida. Y esos verdugos me atormentaban, esos demonios cada vez venían a colocar en mi mente cosas feas en contra de aquellas personas que tuvieron que ver con la muerte de mi madre. Y llegando a Cristo, yo hice el proceso del perdón. Y una vez me citaron allí al Palacio de Justicia y yo no sabía que iba a haber aquellas personas que habían matado a mi madre. Sí, mi hermana cuando me dijo que fuera a ese lugar, que tenía que ir un familiar allá, que tenía que ir alguien, dijo, vaya que a usted no la van a ver. Y ese día, hermanos, llegamos y a ellos los asentaron así delante de nosotros, y no solamente estaba yo, habían otras personas familiares que también les asesinaron a ellos sus hermanos. Y al ver a aquellas personas allí asentadas, yo empecé a sentir una opresión muy tremenda. Empecé a sentir opresión en mi mente, en mi cabeza, sí, me sentía que me pullaban por estas partes y no me sentía bien. Terminó todo el proceso, me fui a casa. Cuando llegué a la casa dije, quizás este dolor que tengo en mi cabeza es porque no he almorzado, comí nada. Entonces me arrodillé y lloré, tampoco. Pero cuando me vine a leer la palabra, iba a ser obreros cristianos, justamente Dios sabía que en ese momento yo tenía que perdonar a mis enemigos. Y cuando abrí la palabra de Dios, a lo primero que me llevó fue a eso, al amor al enemigo, al perdón. Y entonces le dije, bueno, Padre, yo creí que ya había perdonado, pero vuelvo a hacer ese proceso. Volví, entré a mi cuarto, me arrodillé y le dije, Padre, en el nombre de Jesús yo perdono. Ya le sabía el nombre a aquella persona, dije el nombre, y te pido que tú le perdones también. Y en el momento que hice esto, hermano, porque lo hice de corazón, conociendo ya el nombre de aquella persona, esa opresión que había en mi mente, que había en mi cabeza, se fue. Entonces el Señor nos manda ¿qué? A perdonar a nuestros enemigos, aun cuanto más a mi hermano, a mi hermana, porque no podemos vivir así, odiándonos. No podemos aborrecernos porque somos homicidas, dice la palabra de Dios, y su palabra no miente. Cada vez que tú y yo
aborrecemos a un hermano o a una hermana, somos homicidas. Y el Señor no quiere que vivamos así. El Señor quiere que perdonemos. Quizás nos va a costar, hermano, ¿sí? Te costará a ti venir a pedir perdón, o me costará a mí ir a pedir perdón. No es fácil, y más cuando dejamos que el tiempo pase, que pasó un mes, 2 meses, un año y no lo hemos hecho. Nos va a costar, ¿cierto? No es fácil, pero tenemos al ayudador, tenemos al bendito y precioso Espíritu Santo de Dios, que está con nosotros, que es el que nos enseña, que es el que nos ayuda y nos guía. Hermanos, si aquella persona que no ha podido venir a pedirte perdón a ti, porque ya ha pasado mucho tiempo, y él no puede porque ya los verdugos lo tienen, los demonios lo tienen atado, ¿sí? Con resentimiento hacia ti, tú debes ir a buscar a tu hermano para que él pueda ser desatado, porque la palabra de Dios dice que donde 2 o 3 se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa, dice que todo lo que pidiéramos les será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando aquel hermano o aquella hermana no es capaz de venir a mí a pedirme perdón, yo debo ir a ayudarle, ¿sí? Como su hermana que soy en Cristo, debo ir a ayudarle para que esa hermana, ese hermano pueda ser desatado de esa falta de perdón, para que esa persona pueda ser liberada, ¿sí? A muchos les va a costar, otros no van a poder, pero si tú y yo podemos ir a ayudarle a levantar nuevamente y a decirle: hermano, aquí estoy, ¿sí? Perdóname. Así no tengamos nosotros que pedirle perdón a esa persona porque no le hayamos lastimado, sino que Él lo hizo hacia nosotros y no puede. Pero si lo podemos hacer, al contrario, lo hacemos, hermanos, por amor a nuestro hermano. Porque si viene el Señor en este momento, ¿qué crees tú? Ese hermano se puede perder por esa falta de perdón. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ir a ayudarle, a que se ayude a levantar y a ponerse a cuentas con nuestro Dios. Porque esto es lo que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros hagamos como hijos suyos, que nos ayudemos unos a otros. Dice que si vemos que nuestro hermano cae, tenemos que ir a ayudarle a levantar, no a dejarlo allí tirado, no, que porque él me ofendió yo no le perdono, o si él no viene a pedirme perdón, yo no lo voy a perdonar. No, tenemos que ayudar a ese hermano a que se levante. Tenemos que ayudarle a que venga y que podamos tener juntos esa comunión que teníamos antes, ¿sí? A tener la comunión los unos con los otros, como lo dice su palabra. Y así, para que esa comunión que nosotros tenemos también, el Espíritu Santo se sienta feliz, se sienta agradado de que nosotros somos hijos obedientes de Dios y que obedecemos su palabra. Si no vivimos en obediencia a la palabra de Dios, estamos mal delante del Señor. Si no estamos en obediencia a su palabra, ¿cómo crees tú que el Padre lo va a ver? ¿Cómo se va a sentir el Padre cuando un hijo no obedece? ¿Cómo te sientes tú cuando tus hijos no te obedecen? Mal, ¿verdad, hermano? Entonces yo les invito que le pidamos ayuda al Espíritu Santo y nos ayude y nos enseñe a perdonar y a ir a pedir perdón, porque Él es el único que puede. Hoy invito a los amigos y a aquellos hermanos que se encuentran allí en sus casas y que a través de esta palabra, yo sé que Dios les ha hablado de la falta de perdón. Hoy les invito a que hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre mío y amado Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Señor, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, y que tú, Señor, nos ayudes a ir con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, Señor, ayudar a levantar a aquel que está caído, a ir a levantar a aquel hermano, Señor, que pecó en contra mía o que yo pequé en contra de él, Señor, para que pueda haber esta comunión que tú quieres para con cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor. También invito a los amigos, o si hay un hermano que está apartado de los caminos de Dios, a que vuelva a estar en esa comunión con el Señor y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo hoy te doy gracias porque tú me perdonaste y me diste vida eterna. Hoy te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Yo hoy te recibo como mi único
suficiente y Señor Salvador de mi alma. Y te doy gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Hoy te pido, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo y me ayudes a serte fiel hasta el final. Amén. Vamos a estar orando por los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos todos los enfermos que se encuentran en las clínicas, en los hospitales, en los centros geriátricos, psiquiátricos, en sus hogares. Hoy pedimos, Padre, que tu mano poderosa descienda sobre ellos y que seas tú, Señor, trayendo sanidad. Hoy, Señor, declaramos tu palabra, que así como Jesús maldijo la higuera y se secó, hoy declaramos que todo cáncer se seca, que toda leucemia se seca. Hoy pedimos, Señor, que tú des vida y que tu Espíritu Santo venga, Señor, y sea restaurando, Señor, esos cuerpos que están enfermos, sea restaurando y dando vida, porque está escrito en tu palabra que por sus llagas fuiste curado, por sus llagas fuimos curados. Y te damos gracias, Jesús, porque tú nos sanaste ya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. De dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.